Bueno, la idea es hacer una aplicación eh, que tenga una serie de formularios que permita trabajar con datos desde una base de datos. Es decir, que nosotros podamos visualizar los datos que hay en una base de datos, que podamos insertar datos en una base de datos y que podamos hacer modificaciones de dichos datos. Este ejemplo en particular lo vamos a hacer para trabajar con dos tablas, una tabla que se llama provincias y otra tabla que se llama localidades, y que lo que nosotros vamos a hacer es, en un primer formulario, mostrar todas las localidades que corresponden a una determinada provincia que nosotros seleccionemos, ¿sí? Después, posteriormente, vamos a crear otros formularios a donde podamos hacer la inserción de los datos, la carga de los datos y la modificación de los datos. Entonces, para empezar, como esto vamos a trabajar principalmente con localidades de provincia, le vamos a poner como nombre a nuestro proyecto localidades. Vamos a crear nuestro proyecto. Una vez que creemos el proyecto, lo primero que vamos a hacer es cambiar el nombre del formulario. Entonces, para ello le vamos a dar botón derecho, cambiar nombre, ¿sí? Acá en el explorador de soluciones, y le vamos a decir que se llama FRM Vista Localidades, que es lo que en realidad va a hacer este formulario, mostrarnos el listado de las localidades que hay. Para que no tengamos problemas cuando ejecutemos el programa, nosotros tenemos que indicar que este va a ser nuestro formulario de inicio del proyecto. Entonces, para eso nos vamos al proyecto, le damos un clic, botón derecho, propiedades, y vamos a ver que acá en la pestaña aplicación nos dice que el formulario de inicio es form 1, que era el formulario inicial con el cual fue creado el proyecto, pero este formulario ya no existe más porque nosotros le cambiamos el nombre. Entonces ahora lo que vamos a hacer es darle un clic en este combo box y seleccionar el nombre de nuestro formulario, que es el que acabamos de modificar el nombre. Una vez que hacemos eso, le decimos guardar y ya tenemos listo para trabajar nuestro formulario. Lo siguiente que vamos a hacer es configurar nuestro formulario. Entonces, lo primero es cambiarle la propiedad text y le vamos a decir que el texto que queremos que muestre va a ser vista o listado de localidades por provincia. ¿Sí? Esto va a ser el texto que nos va a aparecer en la barra superior del formulario, que es lo que el usuario del programa o de la aplicación va a ver, ¿sí? Listado de localidades por provincia. Vamos a cambiarle localidades con mayúscula también para que nos quede bonito. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es decirle a este formulario cuál es el tipo de fuente que vamos a utilizar. Entonces, ¿para qué? Para que todos los controles que nosotros vayamos agregando dentro de este formulario ya automáticamente adopten ese estilo que nosotros estamos poniendo. Entonces le vamos a decir que la fuente que vamos a utilizar, a mí me gusta la Calibri, vamos a presionar la C, me aparece acá en el listado Calibri, ustedes pueden elegir el tipo de letra que ustedes quieran. Y para que el usuario pueda ver bien, le vamos a decir que el tamaño de la letra va a ser 11, ¿sí? Entonces con eso nosotros ya tenemos nuestro formulario configurado para que cuando agreguemos los controles, todos aparezcan con el mismo tipo de letra. Bien, el siguiente control que vamos a agregar, o el primer control que vamos a agregar, va a ser un control label, que lo vamos a utilizar, le damos doble clic, nos aparece acá arriba. Este control label lo que vamos a hacer es utilizarlo para mostrar una barra que contenga el título del formulario. Entonces acá en la propiedad text le vamos a decir formulario, lo vamos a poner en mayúscula, formulario de vista de localidades por provincia. Bien, lo que vamos a hacer
también es indicarle a este control cuál es el nombre propiamente del control. Entonces le vamos a decir que es lbl título. ¿Sí? Y vamos a modificar. Yo acá, si quisiera cambiar el tamaño del control, no puedo cambiarlo. ¿Por qué? Porque me dice que está seteado para que se auto ajuste su tamaño al contenido. Entonces lo que vamos a hacer ahora, le vamos a decir que no quiero que se ajuste al contenido. Y fíjense cómo el control cambió y ahora me está mostrando, ¿sí?, los puntos de anclaje para que yo pueda modificar su tamaño. Entonces yo ahora puedo estirar el control, ¿sí?, para que adopte el tamaño que yo quiero. Vamos a hacerlo un poco más ancho. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a decir que para que mantenga siempre la misma distancia entre el borde izquierdo del formulario y el control, entre el borde superior del formulario y el control, y entre el borde derecho del formulario y el control, le vamos a decir que su propiedad anchor o ancla va a ser igual a izquierda, derecha y superior. Es decir, va a estar en top, left y right. Es decir, nuestro control va a estar anclado a esos bordes del formulario y por lo tanto siempre va a mantener la misma distancia que nosotros dejemos en diseño, ¿sí? Acá va a mantener siempre la misma distancia con respecto a esos bordes, ¿sí? Entonces, acá yo estoy viendo qué tamaño, qué espacio estoy dejando con respecto a los bordes. Vamos a estirar un poco más acá para que quede centrado. Y ahí nos queda centrado, ¿sí? Bien. Lo siguiente que vamos a hacer es decirle, bueno, ahora la alineación del texto. Entonces, la alineación del texto para que me quede en el centro, le vamos a decir que debe ser middle center para que quede centrado con respecto al control propiamente dicho. Lo otro que voy a hacer también es cambiar la propiedad de el color del texto, ¿sí? Y acá le vamos a decir que el color del texto va a ser blanco. ¿Por qué? Porque le voy a decir ahora que el color de fondo del control va a ser negro. Entonces ahora me queda un fondo negro con letras blancas. Lo siguiente le voy a decir el tipo de fuente, ya lo tengo especificado, dije que iba a utilizar todo Calibri, pero le voy a cambiar el tamaño, en vez de decir que sea 11, le vamos a poner 16, porque es un título, entonces quiero que se mantenga más grande. Y aparte la vamos a poner negrita, entonces le vamos a decir que la propiedad bold está en true. Con esto ya tenemos configurado nuestro primer control, que es el de la barrita de título o el título del formulario, ¿sí? El siguiente control que vamos a utilizar es un control que nos va a servir para listar todas las provincias que hay, digamos, en nuestro caso en la República Argentina. Entonces vamos a agarrar y vamos a agregar un control que se llama Combo Box. Vamos a darle doble clic, nos agrega el control Combo Box. Aquí vamos a modificar un poquitito el ancho de estas. Vamos a agregar nuestro control Combo Box acá y vamos a decirle que el nombre de ese Combo Box, la propiedad name, va a ser cbx de Combo Box provincias. Recuerden que esta propiedad, la propiedad name, es la que posteriormente nos va a servir a nosotros para poder referirnos al control en la parte de programación. Es decir, cuando empecemos a programar, si nosotros nos queremos referir a este control, nos vamos a referir por el nombre que les especifiquemos acá. Lo mismo sucede con todos los controles.
Le vamos a poner una etiqueta a este control que se va a llamar LBL provincia. Y la propiedad text, es decir, que quiero que me muestre, le vamos a decir que sea provincia. Lo podemos poner en mayúscula para que nos quede más bonito. Bien, ya tenemos entonces el combo que nos va a cargar, en el cual posteriormente va a cargar la lista de las provincias que tenemos y nos permitirá seleccionar una y a partir de ello hacer el filtrado de las localidades que hay en el control siguiente que vamos a agregar, que es un control Data Grid View. Este se encuentra en el cuadro de herramientas, en el grupo datos y vamos a agregar un Data Grid View. Este control lo que nos permite es vincular datos traídos desde una base de datos y mostrarlos en un formulario, ¿sí? Entonces, bueno, modificamos el tamaño para que nuestro control ocupe el ancho del formulario propiamente dicho. Y lo que vamos a hacer ahora es anclar este control a los bordes del formulario. Entonces nos vamos a ir a la propiedad Anchor, que debe estar por acá, ¿sí? Y le vamos a decir que está anclado al borde izquierdo, derecho y al superior. Recuerde, esto para que mantenga siempre la misma distancia con los bordes del formulario. Lo siguiente que vamos a hacer es cambiarle el nombre para que cuando nos refiramos a él sepamos que es el Data Grid View localidades. Y cosa que me había pasado por alto, vamos a también configurar la propiedad Anchor de estos dos controles, de provincia y del label y del combo box. Entonces, selecciono uno de ellos, cualquiera, en este caso selecciono el label, mantengo presionada la tecla control, selecciono el siguiente control, el combo box, y ahora vamos a buscar la propiedad Anchor acá y le vamos a decir que esté anclado al borde superior y al borde derecho, no al izquierdo. Entonces esto va a hacer que siempre se mantenga en la misma distancia de nuestro borde izquierdo, derecho. Bien, cuando nosotros traigamos los datos se tienen que mostrar en unas columnas. Si nosotros no especificamos las columnas en nuestro Data Grid View de forma programática, lo que va a hacer es agregar las columnas que traiga desde el objeto que recupera los datos desde la base de datos. Lo cual va a hacer que los nombres de las columnas que aparezcan acá van a ser los mismos que los que tienen en la base de datos. Y generalmente sabemos que nosotros por ahí los nombres que colocamos en las columnas de la base de datos son abreviadas o no contienen espacios porque no se pueden tener. Entonces, no va a quedar bonito, ¿sí? El Data Grid View acá con esas columnas. Lo que vamos a hacer es agregar las columnas de forma manual. Entonces le vamos a decir que vamos a agregar columnas y las columnas las vamos a agregar con el nombre igual al que tiene la columna en la base de datos, pero el texto que va a mostrar lo vamos a modificar. Si nosotros vemos en mi base de datos, yo tengo la tabla localidades que contiene estos datos, y de localidad y de provincia, localidad, código postal, y estas dos columnas que la utilizaremos después, se las explicaré, para hacer auditoría. Pero en principio, las columnas que nosotros necesitamos mostrar en nuestro Data Grid View sería el número de la localidad, el identificador de la localidad, el nombre de la localidad y el código postal. Entonces, estos campos que están acá son los que nosotros vamos a tener que agregar a nuestra Data Grid View. Entonces acá le vamos a decir que
Acá va a venir ID localidad. Y acá le vamos a poner ID localidad. ¿Por qué no le cambio el nombre a esta columna? Porque esta columna en realidad yo no quiero que sea visible. Es decir, yo voy a hacer una columna oculta para que posteriormente, cuando yo seleccione una localidad, a través de código pueda recuperar el ID que corresponde a dicha localidad. Pero no quiero que se vea en la grilla, ¿sí? Entonces le ponemos con la propiedad visible, la destildamos. Entonces hemos agregado esa columna. La siguiente columna que vamos a agregar es la que se llama en la base de datos localidad. Y acá le vamos a poner como nombre de la localidad. ¿Sí? Y a esta sí le vamos a decir que sea visible. ¿Estamos? Entonces ahora cuando le doy a agregar nos aparece la columna nombre de la localidad. Y la última columna que vamos a agregar es la del código postal. ¿Sí? Que acá le vamos a decir que es código postal. Y también va a ser visible. La agregamos. Cerramos. Ahora lo que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿qué ancho va a tener esto con respecto a nuestro data grid? Entonces, vamos a agregar y le vamos a decir que vamos a editar las columnas. A la columna código postal le vamos a decir que el autosite sea no seteado y vamos a especificarle el ancho, ¿sí?, de la columna, se lo vamos a poner en 100. Lo que vamos a hacer ahora es decirle que esta columna, que es el nombre de localidad, va a tener su autosize con la propiedad fill. ¿Y esto qué va a hacer? Que complete el tamaño del data grid view, es decir, va a rellenar el data grid view con su ancho. Obviamente manteniendo siempre esta columna con el mismo ancho, ¿sí?, que habíamos especificado que era de 100. Vamos a editar nuevamente y lo que vamos a decirle a esta columna, vamos a ver si tiene la propiedad para centrar el texto, ¿sí? No recuerdo si lo tiene. Vamos a ver. No lo tiene. Entonces vamos a decirle que el ancho sea de 150. A ver si con eso. Bien, ahí nos quedó, ¿sí?, la columna un poco más ancha, entonces se nos disminuye el alto de la fila, para que no nos quede tan alta la fila. Con esto ya tenemos listo nuestro Data Grid View para que podamos llenarlo con los datos, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Cuando los datos vengan, tengo que decirle con qué nombre van a venir desde la base de datos. Volvemos a editar. Y es aquí en la propiedad Data Property Name donde debemos especificar qué nombre va a traer la columna que se tiene que asignar a esta, propiamente dicho, acá en el Data Grid. Aunque no va a ser visible, pero le tengo que asignar un dato. Y es por eso que a nosotros siempre nos conviene poner el mismo nombre de las columnas de las bases de datos en nuestro Data Grid View, para que no nos confundamos. Si nosotros recordamos, el nombre es el mismo que le pusimos al nombre de la columna. Entonces le vamos a decir que es ID localidad. Con esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que cuando venga un conjunto de datos recuperados de la base de datos, si hay una columna que se llama ID localidad, se va a vincular con la columna ID localidad y los datos se van a mostrar ahí. Después yo le voy a enseñar cómo, si yo modifico este nombre, ¿sí?, se crea una columna nueva y me queda la columna ID localidad sin datos. ¿Por qué? Porque no encuentra el nombre que nosotros especificamos acá. Acá le vamos a poner el nombre de la tabla que se llama, o sea, de la columna de la tabla que se llama localidad. Y acá le vamos a poner el nombre de la columna de la tabla que se llama CP, código postal. Entonces ya tenemos código postal
localidad y ID localidad. Si miramos nuestra base de datos, ID localidad, localidad y código postal. Son los nombres de las columnas. De esas columnas se van a vincular acá. Por último, lo que vamos a hacer es agregar ahora un control que se llama, está dentro de contenedores y se llama Table Layout Panel, y este control lo que hace es, lo vamos a traer para acá, proporcionarme un control en el cual yo puedo ordenar otros controles en su interior a través de una grilla de filas y columnas. Nosotros esto lo vamos a hacer para que nosotros tengamos en el interior los botones que después vamos a utilizar para agregar una localidad nueva, para editar una localidad, para eliminar una localidad, ¿sí? Normalmente yo lo que hago es poner más botones de los que necesito, con la intención de que después, a futuro, los siguientes formularios que vaya creando para otras aplicaciones, como por ejemplo, qué sé yo, agregar un cliente o un alumno, o dependiendo de qué es lo que se trate la aplicación, siga teniendo botones suficientes como para hacer distintas operaciones. Entonces, normalmente yo lo que hago es agregar 8 botones. Para ello, lo que vamos a hacer es tocar acá la flechita que está en la parte superior de control y le vamos a decir agregar columnas, una más, dos más. Es decir, acá me quedan 4 columnas. Ahora lo que le vamos a decir es editar las filas y columnas. Nos abre este control de diálogo, este cuadro de diálogo, y acá lo que nosotros vamos a decir es qué ancho tienen las columnas para que queden todas con el mismo ancho. Entonces yo le voy a decir que en porcentaje, como son 4 columnas, del 100% del control, que cada una va a ocupar el 25%. Entonces, con eso me van a quedar todas las columnas del mismo ancho. Acá le decimos porcentaje, 25, porcentaje, 25. Entonces, con esto ya tengo 25, 50, 75 y 100% del ancho del control ocupado por las columnas. Con respecto a las filas, también yo puedo especificar qué porcentaje quiero que ocupe cada una de ellas en cuanto a su alto con respecto al alto total del control. En este caso lo vamos a dejar que cada una ocupe el 50% para que tengan las dos el mismo alto. Le decimos aceptar y acá se nos distribuyeron las columnas, ¿sí? Todas iguales dentro de nuestro control. Bien, lo que tenemos que hacer, como todos los controles, es establecerle un nombre. Entonces a esto le vamos a poner Table Layout Panel, botonera. Es decir, esto lo que va a tener es la botonera que va a utilizarse para después decidir qué acción ejecutar. La propiedad Anchor, vamos a decirle ahora que en vez de estar anclado con respecto al borde superior, va a estar anclado con respecto al borde inferior, es decir, que siempre mantenga la misma distancia con respecto al borde inferior del formulario, y en vez de que mantenga siempre el mismo espacio con respecto al borde izquierdo, que mantenga siempre el mismo espacio con respecto al borde derecho. Y por último, lo que vamos a hacer es agregar los botones que va a contener nuestra botonera. Entonces nos vamos a controles comunes, seleccionamos botón, mantenemos presionada la tecla control y damos un clic adentro de cada una de las celdas de nuestro control layout panel, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es configurar para que nuestros botoncitos queden centrados todos con respecto a cada celda. Entonces, seleccionamos de vuelta los controles, manteniendo la tecla control presionada y haciendo clic sobre cada uno de ellos. Ahí seleccioné el control de fondo. Una vez que tenemos todos los controles seleccionados, lo que vamos a decir es que la propiedad Anchor, acá le vamos a decir que va a estar anclado a la parte superior e inferior de la celda que lo contiene. Por lo tanto, ¿qué pasó? El
botón se adaptó en cuanto al alto con respecto al alto de la celda. Y al no estar anclado ni a la derecha ni a la izquierda de la celda, se centra con respecto a la celda. ¿Sí? Entonces, nosotros ahí vamos a ver que nuestros botones tomaron la altura referida a la celda que los contiene. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar todos los botones nuevamente con la tecla control presionado y le vamos a decir, hay una propiedad enable, habilitados. ¿Sí? Si no lo encontramos, le damos un clic acá para que nos ordene alfabéticamente todas las propiedades y acá está la propiedad de enable, le vamos a decir que sea falso. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Que los botones queden deshabilitados y si alguien quiere presionar sobre alguno de los botones no se pueda. ¿Sí? ¿Esto para qué? Para que después yo solo habilite los botones que quiero que el usuario pueda utilizar. ¿Sí? Y bueno, y ahora lo que deberíamos decir es, para que no nos quede feo, la propiedad text de cada uno de los botones la vamos a eliminar para que después le asignemos la que corresponde. Bien, con esto ya tenemos listo nuestro formulario para empezar ahora a programar. Lo que vamos a hacer ahora es ejecutar nuestro programa para ver cómo se ve. Le vamos a dar inicio, se va a cargar nuestro formulario, ¿sí? Vamos a minimizar todo. Se va a cargar nuestro formulario y vemos qué es lo que pasa cuando yo modifico su ancho y cuando modifico su alto. ¿Qué pasa? Se nos sube la botonera arriba del data grid y eso no debería suceder. Entonces, para evitar eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a detener nuestro programa y le vamos a decir que el data grid view, su propiedad anchor, también va a estar con respecto a la parte inferior. Esto, si ahora ejecutamos, vamos a ver que no nos vuelve a hacer el mismo problema con respecto a la botonera, ¿sí? Bien, una cosa, nosotros no queremos que nos achiquen mucho el tamaño del formulario porque si no, por ahí estaríamos perdiendo, digamos, visibilidad del formulario. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, yo quiero que el formulario mínimo mantenga un tamaño que es el que estoy haciendo yo acá en el diseño. Entonces, para lograr eso, seleccionamos el formulario y nos vamos a ir a la propiedad minimum size. Entonces, si nosotros vamos a agrupar por categoría las propiedades. Si nosotros vamos a ver, en este momento deberíamos tener acá la propiedad size, que es 848 píxeles por 531. Entonces lo que nosotros podemos hacer es copiar este tamaño, que es el que nosotros queremos que tenga como mínimo nuestro formulario, y en la propiedad minimum size se lo pegamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestro formulario como mínimo va a poder tener ese tamaño. Veamos, si iniciamos ahora nuestra aplicación, vamos a minimizar, yo tengo el formulario, lo tomo de acá, puedo agrandarlo, pero no puedo achicarlo más de eso, ¿sí? Lo mismo no pasa en cuanto al ancho. Puedo estirarlo, pero no puedo achicarlo más de ese tamaño. Es decir, nuestro formulario va a tener ese tamaño como mínimo. No va a tener un tamaño menor, lo cual nos va a asegurar de que el usuario pueda seguir viendo los datos que hay en su interior. ¿Estamos? Bien. Ahora empezamos con la programación propiamente dicha.